Ok, mi tesis de doctorado, así sencillita, me dediqué a tratarle de poner los testículos azules a los ratones. Azules. Azules. O sea, el color, trabajo el pigmento. Porque hay un término que se llama blue balls, que es... Bueno, pensé que se refería. No. Somos Misael y Sebastián y estamos en nuestro último capítulo de la temporada, porque lo queremos grabar por temporadas. Es el 7º capítulo y último, y estamos también emocionados porque vamos a tocar un tema interesante, un poquito controversial y que nos va a sacar de nuestra zona de confort. Estamos con la doctora Verónica Narváez, especialista en biología del desarrollo. ¿Cómo está, doctora? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Y pues sí. ¿Es la primera vez que graba un podcast? Sí, es la primera vez que grabo un podcast. No se sienta nerviosa, nosotros... No somos muy serios. No somos que muy serios. O sea, desde nuestro título así de Ciencia, Cultura y Exceso ya más o menos se imaginará que no somos... Sí, me imagino. Sí. Somos estudiantes de licenciatura, ¿no? Sí. Predecible, pero Okay. bueno. Sí. ¿Cómo se siente con lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de un poquito... De su área Como de este investigación. contraste, esta convergencia que existe entre la objetividad que tenemos de lo que sabemos de la naturaleza, de la vida, del núcleo de la vida, que es la célula, y pues lo que entendemos ahora sí de la vida a nivel más, digamos, subjetivo, no tanto de nuestra interpretación, del sentido que le da a uno mismo, incluso pues rozando la parte como filosófica, ¿no? De analizar, sistematizar y darle sentido a estos conceptos. Entonces, pues, quédense hasta el final. Va a estar muy cool. Espero que no salgan tantas tonterías de parte de Sebastián, porque... bueno, pero siempre le pedimos a nuestros invitados si nos pueden contar más o menos de su trabajo, de su vida en forma así... Pues express, breve, de dónde viene, cómo terminó estando acá con Misael y Sebastián. O sea, ¿qué tuvo que hacer para terminar hasta acá? Pues mira, sí, brevemente estudié en la UNAM. O sea, soy investigadora biomédica básica. Esa es mi carrera de inicio. Okay. Luego hice el doctorado en Inglaterra, en Londres, en biología del desarrollo. Oh. Y luego regresé a México y me contrataron aquí en la UAM. Soy la primera investigadora contratada de lo que era la Facultad de Ciencias, que ahora ya nos dividimos en diferentes carreras y centros. Sí, ahora es ICBA, ¿no? Ahora es el ICBA, ajá. Pero lo que era la Facultad de Ciencias tenía el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, y ahí entré, porque lo primero que había era el Departamento de Física. Entonces, la Facultad de Ciencias nació con el Departamento de Física y Matemáticas, y luego se incorporó Bioquímica y Química, ¿no? Entonces, yo me incorporé como al Departamento de Bioquímica, pues ya hace 25 años, 26 años, y pues ahí vamos. Después de la Facultad de Ciencias, ahora somos el Centro de Dinámica Celular, ¿no? Pasamos a ser el Centro de Dinámica Celular, y pues ahí estoy, ¿no? Y empecé trabajando, o sea, mis inicios en la ciencia fue la determinación sexual, hablando de determinismo, ¿no? Ahí estábamos en la determinación sexual. Empecé trabajando con la determinación sexual en ratón. Siempre me llamó muchísimo la atención esto de cómo se definía el sexo. O sea, así fue como entré a la licenciatura, ¿no? Cuando me preguntaron, ¿y por qué te interesa entrar a estudiar investigación biomédica básica? Y yo decía, bueno, pues es que lo que yo quiero es poder definir si quiero tener niñas o niños, ¿no? Ese era ¿no? Yo quiero poder determinar si tengo niñas o niños, ¿no? No eso de dejarlo al azar, no me gustaba, ¿no? Algunos entran a su licenciatura por dinero, otros porque su papá es ingeniero, pero aquí sí, entraron porque quería saber. Yo quería definir el sexo de mis hijos. Oh, wow. Ya nacida para su licenciatura completamente. Ajá. Es más, tenía un plan con una muy, muy amiga mía, que tenía desde la primaria, que decíamos, vamos a tener gemelos. O sea, ella me encargó, porque ella es humanista, nada que ver con ciencia. Entonces me decía, tú eres la científica, así que tú te tienes que encargar de cómo le hacemos para tener gemelos, y tú decides. Tú tienes niñas, yo niños, y luego nos intercambiamos uno y uno, ¿no? Para tener de un jalón 2
2 hijos, que era lo que queríamos tener, y además, pues ya niña y niño de un jalón, ¿no? O sea, entonces, bueno, así entré a la licenciatura. O sea, con esas ideas fue que me aceptaron a la licenciatura. De hecho, tiene un nombre bastante peculiar, ¿no? Biomédica. Investigación biomédica básica. Sí, O sea, hay muchas licenciaturas que lleven el nombre de investigación. Investigación. No, esta es exclusiva. O sea, esa es una característica de esa licenciatura, que entras directo a hacer investigación. O sea, desde el primer semestre estás en un laboratorio de investigación, casi no llevas clases, o sea, sí, clases teóricas, llevas muy pocas, pero entras de lleno, desde el primer semestre te dan en la UNAM. Eso. En la UNAM. ¿Y todavía sigue existiendo tal cual la licenciatura así, con ese nombre? Sí, con ese nombre. Ha variado en el tiempo sus características, o sea, pero más o menos se mantiene esa idea de que lo que forma son directamente investigadores. O sea, no te enseñan tanto la parte, digamos, el contenido de las materias, sino a que tú aprendas por ti mismo, ¿no? A investigar, ¿no? Oiga, y este tipo de investigadores, si quieren irse a la industria, ¿qué tipo de industria puede requerir? Cualquier, o sea, es una licenciatura que, pues, básicamente cada individuo que salimos de ahí somos completamente distintos, porque depende en qué proyectos te metas, pues aprendes cosas distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en un proyecto que tenía que ver con hongos, ¿no? Trabajé con neurospora, trabajé con fijación de nitrógeno, trabajé con plantas, con desarrollo de plantas y luego con desarrollo de animales, que fue con lo que me especialicé. Sí. Pero, por ejemplo, tuvieron a Nina Pastor, que es más hacia el área de biofísica. Ella salió de la misma licenciatura que yo, pero es completamente... No sabía. Somos de la misma licenciatura, pero ella salió con otro perfil, ¿no? Porque tiene más que ver con lo que cada quien va haciendo su caminito, ¿no? Y entonces, pues, si te interesa la industria, pues también te puedes ir a proyectos más de industria, no, sobre todo la farmacia. O sea, lo que más tenemos es hacia más farmacéutico, ¿no? Estamos muy ligados a la cosa de farmacéutica, medicina, cosa de esa, ¿no? Porque somos biomédicos. Ya que nos empezó a comentar sobre sus trabajos que ha realizado, sus actividades, yo quería preguntarle en qué consistió su tesis de doctorado mientras estaba en Londres. Ok, mi tesis de doctorado, así sencillita, me dediqué a tratarle de poner los testículos azules a los ratones. ¿Azules? Azules. O sea, el color, trabajo el pigmento. Porque hay un término que se llama blue balls, que es... Bueno, pensé que se refería. No, o sea, realmente lo que yo, como les dije, trabajé en la determinación sexual. Entonces hay un gene que tiene que ver con que sean ustedes y ustedes machos, ¿no? O sea, lo que los define para que sean machos, en el estricto término biológico de qué es lo que te hace que sea macho, porque no nos vamos ahorita a meter a cuestiones de género. Sí, lo que biológicamente se define como ser macho es que si tienes testículos, ¿no? Eso es lo que te hace machos. Y lo que hace que tengas testículos es un gene, un solo gene que está en el cromosoma Y. Por eso los hombres que son XY, ¿no? Que tienen los cromosomas X y Y, como en el Y está el gene que determina que hagas testículos, pues sales con testículos, ¿no? Las mujeres somos XX, no tenemos ese gene, y entonces no tenemos testículos, y los testículos se nos convierten en ovarios, porque vienen del mismo primordio, ¿no? O sea, la misma estructura, dependiendo si expresa al SRY o no lo expresa, el gene se llama SRY, dependiendo si expresa este gene o no lo expresa, esa misma estructura embrionaria se vuelve o testículo o ovario, ¿no? O sea, es bipotencial, como le decimos, ¿no? Y entonces yo estaba estudiando justo cómo se regula ese gene, o sea, qué es lo que hace que ese gene se prenda a cierto momento, porque además es un gene que se prende en ratón, o sea, porque obviamente lo estudiamos en ratón porque es muy difícil conseguir humanos que nos presten sus testículos para manipularlos, entonces pues usamos ratones, y en ratón este gene se prende, el embarazo de una ratona dura 18 días, este gene se prende a los 11 días, ¿no? Exactamente a los 11 días se prende este gene, trabaja... Entonces, en el día 11 ya se define el sexo del feto ratón. En ese momento se prende, antes no, antes son igualitos hembras y machos. Hasta los 11 días tú no puedes saber si es una... O sea, digamos,
por vista, no se ve, ¿no? El fenotipo Sí. no lo puedes ver hasta los 11 días. A los 11 días este gene se prende y en ese momento lo que va a dar lugar a la gónada, que es lo que va a dar lugar al testículo o al ovario, entonces empieza a diferenciar hacia ovario, ¿no? A los 11 días, exactamente a los 11 días. Pero es un gene que siempre he dicho es el gene más flojo del planeta, se prende menos de 12 horas, o sea, se prende y se vuelve a apagar y nunca más se vuelve a prender, ¿no? Pero esas 12 horas que hace su trabajo, vean toda la diferencia que causa, ¿no? Por esas 12 horas de que ese gene se prende todo un programa que hace que se prenda, que se empieza a diferenciar el testículo, y una vez que empieza a diferenciar el testículo, empieza a soltar hormonas que hace que todo el resto del cuerpo se te convierta en el fenotipo masculino, ¿no? Que conocemos. Mientras que si no se prende, el ovario mantiene su camino, bueno, se diferencia hacia ovario, empieza a producir las hormonas típicas del ovario y eso hace que salga el fenotipo femenino, ¿no? Entonces justo yo estaba tratando de entender cómo se prende este gene, ¿no? ¿Quién prende este gene? ¿A qué hora se prende? ¿Cuánto tiempo se prende? Y lo que se hace para, o sea, una forma de estudiar esto es poner un gene reportero, le llamamos, que es un gene que tú puedas ver porque sabemos que se expresa un gene, pero para verlo tenemos que machacar el testículo, extraer el DNA y demás, ¿no? Y entonces, pues eso lleva mucho trabajo y es más difícil de ver, ¿no? Y entonces, para verlo más fácil, para saber si nuestro gene se estaba expresando, le pones un gene que o sea, tienes tu gene que tiene que ver con la determinación del sexo y juntito pones un gene que expresa una enzima que hace que se pongan azules los testículos. Y entonces tú puedes ver a los embriones, porque obviamente esto es a nivel de embrión, al día 11 de los embriones, y puedes, sin tener que machacar al testículo, puedes ver al testículo que se pone azul y entonces sabes que se está expresando ese gene, ¿no? Entonces es un gene reportero que nos permite ver la expresión de un gene en el tejido, o sea, en el órgano completo sin tener que machacarlo, ¿no? Y entonces por eso yo, cuando me decían, ¿y qué haces? No, pues yo busco ratones con testículos azules porque yo justo quería ver, porque esto lo haces con transgénicos, es una construcción en donde tú le tienes que meter este gene al ratón para que se ponga azul y luego tienes que buscar a cuáles de tus ratones les cayó, o sea, integraron este gene y ahora están prendiendo el gene junto con el gene que determina el sexo, ¿no? Y entonces pues yo hacía mis transgénicos y luego andaba buscando cuál de ellos sí tenía los testículos azules, ¿no? Ok, a mí no me queda muy claro cómo hacía la modificación genética. Pues mira, lo que haces es, nosotros podemos manipular el DNA, ¿no? El DNA lo puedes manipular in vitro, o sea, tú puedes coger el gene como tal, ya sabíamos cuál es el gene que determina el sexo o sea, que está en el cromosoma X, que digan el cromosoma Y, ¿no? Tenemos a nuestro cromosoma Y. Ajá. Nosotros podemos cortar ese pedacito del gene, tenemos lo que le llamamos enzimas de restricción, que son como tijeritas. O sea, son unas tijeritas que nos permite, o sea, son enzimas, ¿no? Unas enzimas, o sea, unas proteínas que son capaces de cortar el DNA, como que si fueran tijeras. Sí, ¿no? Algo que me he dado cuenta en este mundo como de genética y bioquímica es que usan mucho estos términos de cortamos, pusimos, jalamos. Es que es real. Ajá, es real, sí cortamos y metemos. Sí, claro, pero no es tan intuitivo en el sentido de que no mete una tijera o no agarré una pala. Ajá, o sea, todo ¿cómo lo hacen con arreglos químicos, o sea, con moléculas grandes. Moléculas, sí. O sea, y tienen un comportamiento muy específico en un sistema enorme. Pues sí, mira, tenemos, o sea, realmente o sea, obviamente no tenemos una tijerita, lo que tenemos es, así, crudamente, coges una célula. Ok. Eso es más, o sea, aíslas células o puede ser un cacho, un tejido, lo que sea, pues imagínate que te arranco la mano. Un pedacito de tu mano, un cachito, normal, por ejemplo, del cachete, se puede hacer del cachete, ¿no? Entonces te agarras células que te desprendes del cachete porque es fácil de desprender, ¿no? Es una mucosa que se desprende, entonces tienes células de ahí,
la rompes y entonces te va a salir el DNA. El DNA, en cada una de tus células tienes alrededor de 1 metro de DNA. Así, sí. O sea, es una molécula que es un hilo largo, delgado, que ¿no? está muy delgadito, de Armstrong, delgadito, o sea, muy delgadito, que está muy, muy bien empaquetado, muy bien enrollado, ¿no? Ujú. Como en un carrete. Tienen carretes de hilos, así como un carrete de hilo, así lo tenemos. Pero una vez que rompe la célula, se desempaqueta y se vuelve hilos, literalmente. O sea, uno lo puede ver. Si tú rompes células y las extraes, puedes coger, el DNA se pega mucho, como tiene carga negativa, se puede pegar a cosas positivas, ¿no? A cosas que tengan algo positivo. Con el vidrio, ¿no? Puedes meter un palito de vidrio y se pega el vidrio. Y lo puedes sacar y puedes ver así los hilos, ¿no? Se hacen Pero si hilos. son tan delgados de Armstrong, de Ajá, delgados, ¿cómo se porque pueden se ver? junta mucho, se juntan Ah. muchos. O sea, imagínate, en una célula tienes 1 metro, pero tú tienes miles de células, ¿no? Entonces, si rompes miles de células, vas a tener miles de metros que se hacen nudos y entonces los puedes alcanzar a ver. Da Se vista, ven a así, simple ajá, vista. Así, se pues si ve. necesitas amarrar algo, ya sabes. Ajá, sacas, te urge, sacas y va. Entonces, Ajá. sí, o sea, tienes miles de metros que cuando se juntan todas estas hilos, pues los alcanzas a ver, ¿no? Uno es muy delgadito, pero miles ya los ves, se ven literalmente. Wow. Entonces, los tienes en un tubito, tienes tus hilos ahí en un tubito y algo que tiene el DNA, una gran ventaja que tiene el DNA es que no sé si sepan que el DNA tiene 2 cadenas. Son 2 hélices, me lo Dos- presentaron en no, la es prepa. una hélice. Ah, ok, una hélice. Bueno, una doble hélice. Ándale, ya. Porque es una hélice que se hace porque tiene 2 cadenas, ¿no? Ajá. Estas 2 cadenas tienen la ventaja que se pegan una con otra de forma, lo que le llamamos complementaria. Como digamos, así rápida, como un imán, ¿no? Tienes el polo, digamos, positivo y negativo y se pegan, ¿no? Se juntan. Ah, sí, bueno, en prepa me enseñaron. Es que todo lo que aprendí de biología y Es en prepa, genética claro. en prepa. Y me Ya- encantó, pero pues ya escogí ya no. física, ¿no? Ajá. Pero bueno, más o menos son puentes de hidrógeno Exacto. los que los mantienen unidos. Ese es el Exacto. tipo de enlace Enlaces. que forman, ¿no? Y Sí. les llaman bases. Hay 4 bases, ¿no? Digamos, está hecha, esta hélice, imagínense que es una escalera, ¿Ok? y cada peldaño está formado por 2 bases, ¿no? Lo que le llamamos las bases, 2 bases nitrogenadas, cada peldaño. Entonces tenemos la escalera, que en la parte externa de la escalera, así una escalera de las que pegas así en la pared, ¿no? Vamos a ver esta escalera simple, una escalera a las que se pegan en la pared, la parte externa está hecho de fosfatos y por eso es negativo, por eso tiene la carga negativa, y lo que las une, el peldaño, está hecha de 2 partes, ¿no? Cada lado tiene, digamos, una base que se juntan por puentes de hidrógeno, ¿no? Es lo que las mantiene unidas, ¿no? Entonces, por eso es una... Y luego está enrollada. Entonces, en vez de ser una escalera así lineal, se enrolla Sí. sobre esa. Entonces, tiene lo bueno de esta unión entre las bases con puentes de hidrógeno es que además es muy específica. Tenemos 4 y siempre la 1 se pega con la 2 y la 3 con la 4. Siempre, ¿no? Entonces, si tienes de este lado la base 1, del otro lado siempre vas a tener la base 2. Y si tienes de este lado la base 3, de este lado siempre se va a pegar con la base 4. O sea, solo hay la 1 con la 2 y la 3 con la 4. Solamente. Y entonces, si tú tienes media escalera, si tienes la escalera con la base 1, 3, 7, 1, 2, ¿no? Porque nada, tenemos 4 bases, Sí. 1, 2, 3, 4, pues de este lado va a ser 2, 1, 4, 3, ¿no? O sea, siempre se van a pegar. Ah, ok. Ok. ¿Sí? Ajá, ¿Sí? más o menos. O sea, van a ser lo que le llamamos complementarios. Si yo te doy la secuencia de Ajá. una de las bases, tú puedes deducir la secuencia de la otra. Sí, pero eso permite que sean como diferentes combinaciones, ¿no? Claro, las combinaciones son ¿no? Justo lo que nos da cada gene diferente es la combinación de estas 4 bases. Y sin embargo, esto es una duda que tengo que tal vez suene un poco inocente. Sin embargo, siempre he escuchado esto de que genéticamente no somos muy diferentes a los demás seres vivos.
O sea, tenemos una composición muy, muy similar que varía por porcentajes mínimos. Creo que con los chimpancés nos parecemos como un 99%. Ajá, Sí, sí. Entonces, sí. ¿de dónde viene esta similitud? ¿Y qué significaría ser como un 1% similares? Ajá. Sí, No, bueno, no, ahora si somos 99% similares, ¿qué sería lo contrario? Lo ¿Sería un diferen- ser bien extraño? Sí, sí, no. O sea, en realidad justo lo que hace que seamos, o sea, lo que nos define es la secuencia de estas bases, ¿no? O Ok. sea, digamos, les digo, solo hay 4 bases. Vamos a ponerle la A, la B, la 1, la 2, la 3 y la 4. Solo hay esas 4 bases, ¿no? Que tienen estas reglas, ¿no? Como es una doble hélice, la 1 solo se puede juntar con la 2 para hacer el escalón y la 3 solo se puede juntar con la 4 para hacer el escalón, ¿sí? Eso. Pero el orden en el que puedes tener estas bases puede variar. O sea, ustedes que son físicos seguro me pueden Pura calcular probabilidad, ¿no? cuáles son las o sea, las diferentes combinaciones. Pongan tú en una escalera de 10, si tuviéramos 10 escalones que pueden hacer con 1, 2, 3 y 4, ¿cuántas diferentes combinaciones puedes hacer de esa escalera? Claro. Poniendo, además puedes repetirlas, ¿no? La puedes hacer una escalera de puros unos, una escalera de puros 12, una escalera de puros 13, una de puros 4, una de 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, Sí, sí. 2, 1. Entonces, ustedes sabrán calcular eso, Sí. ¿no? Como n factorial sobre k factorial Exacto, por n menos exacto. k por factorial. Ajá, sí. entonces ustedes me Muchísimo. podrán... Bueno, imagínense que tenemos nuestro DNA es una escalera de 3000, de 3 megas. ¿Cuánto es ¿Cuántos escalones tenemos? O sea, 3 megas de números. Muchísimo, digamos, un montón, muchísimo. varios ceros. Ajá, muchos ceros, ¿ok? Ese es nuestro DNA, ¿no? Esa es la escalera. Ahora imagínense cuántas permutaciones o cuántas diferentes combinaciones de estos 4 bases podemos hacer, ¿no? Sí, es muchísimo. Muchísimo, ¿no? Entonces, digamos, así al azar, podríamos tener DNAs, o sea, esta es nuestra secuencia del DNA, completamente distintas todos los bichos, ¿no? Todos los bichos tendríamos completa. Sin embargo, como venimos de un ancestro común, ¿no? Cada vez, digamos, la naturaleza va quedándose con lo que va funcionando. Entonces, si ya te funcionó un gene, que pon tú, este gene funciona, imagínense en la tierra primitiva, cuando apenas están saliendo los bichitos, ¿no? O sea, está ahí la competencia de las moléculas y de repente tienes una secuencia que te permite hacer una proteína, porque esta secuencia se convierte en proteína, ¿no? Entonces, esta secuencia te permite hacer una proteína que sabe captar al oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno es tóxico, ¿no? Y sabe coger el oxígeno y usarlo para hacer algo útil, ¿no? O como para sacar energía de ahí, ¿no? Bueno, pues este bicho va a sobrevivir sobre los otros que el oxígeno los está matando porque es tóxico y esta secuencia pues se va ahí viene la evolución en donde esta secuencia se puede seguir reproduciendo. Se reproduce sobre las demás, que las demás se pierden y esta se reproduce. Pero ya aprendiste a hacer esa proteína, pues no la vas a echar a perder, ¿verdad? No vas a tratar de volver a hacer otra con una secuencia completamente nueva. Entonces usas esa secuencia y se la pasas a tus descendientes y pues por eso de ahí viene la similitud, porque o sea, todos nos venimos de esta origen primitivo y entonces lo más básico, todo lo que tiene que ver con energía, ¿no? Manejar energía, romper, sacar energía de la glucosa y demás, mantener, o sea, todo el metabolismo. El enlace químico, ¿no? Cómo hacer los enlaces. Ahí está contenido toda la biología. Exacto. Entonces, todo lo básico, lo más básico para mantener una célula viva, pues nos viene desde las primeras células. Y entonces por eso en esa parte pues somos súper homólogos, porque no vas a volver a inventarte una nueva secuencia. Sí. Ya la tienes, la vas pasando y se va seleccionando esa secuencia. Una nueva forma de crear energía y todo eso, o sea, sí, no tiene sentido para la evolución. Y entonces por eso pues a veces las cosas salen así, o sea, dicen, bueno, ¿y por qué tenemos 5 dedos y no 6? ¿No? Pues porque el bicho primitivo le funcionó y se pasó de generación y luego
cambiar eso, o sea, hacer una mutación, ¿no? Cuando cambiamos la secuencia, son mutaciones. Hacer una mutación que ahora resulte en algo funcional, pues es muy complicado, ¿no? Entonces las cosas se van fijando, ¿no? Hay cosas que pues, se van fijando, ya se seleccionaron así, como dicen, si funciona no le muevas, ¿no? Entonces, si ya está funcionando, pues mejor no le muevas y eso es lo que vamos heredando, ¿no? Y vamos cambiando en cositas pequeñitas, ¿no? Sí. O sea, por eso vamos viendo, pues, sí hay una diferencia entre los changos y nosotros, ¿no? Sí hay una diferencia, pero es que esa diferencia son mínimas a comparación del bulk de todo lo que tiene que ser mantener la vida. Entonces, el 90% de las cosas, ¿no? Y las cosas, los detalles, porque realmente entre un chimpancé y un humano, la diferencia es un detalle, ¿no? Son detalles. Pueden ser importantes los detalles, pero son cosas mínimas en relación a lo que es mantener la vida, ¿no? Eso es lo que a todos nos une. Yo de aquí tengo dos cosas que decir. Una nos mete bien al tema, pero antes de eso, ¿ha escuchado usted que se dice mucho esto de que en el futuro los humanos cada vez vamos a ser más similares? O sea, no sé si tenga que ver con la variación genética de la poca variación genética que hay entre ciertas poblaciones, de que la mayoría nos vamos a ver como un poco estos rasgos del asiático promedio, con ojos rasgados, con estatura más o menos promedio, con una estatura cada vez más o sea, que el juntada al promedio va a crecer, ¿no? Ajá, exacto, que el promedio va a crecer, que cada vez va a haber menos variaciones. No sé si tenga que ver algo con la globalización o directamente con... Pues, a ver, no lo había oído. Déjame pensar. Mira, claramente antes de la global, o sea, cuando las poblaciones estaban más aisladas, cada población pues sí se iba seleccionando rasgos muy característicos y se mantenían en esa población. Cada población era muy homogénea y muy distinta de la siguiente, ¿no? O sea, digamos, si te habías seleccionado en África con calor y sol, pues tenías ventaja tener más melanina que te proteja del sol. En cambio, si te seleccionaste en Rusia o en Siberia, pues no, ahí no tenía caso que hagas mucha melanina, o sea, nunca te da el sol, entonces ¿para qué haces melanina, no? Entonces, digamos, inicialmente las poblaciones sí estaban muy diferenciadas, ¿no? O sea, por donde se seleccionaron y no se movían, ¿no? Entonces también pues era mucho más endogámico el asunto. Yo creo que esta homogeneidad que hubo, que en algún momento hubo, pues sí se está perdiendo, porque pues ahora, pues ya con la movilización, pues los chinos se pueden casar con los africanos y los mexicanos, o sea, ya hay toda esta movilidad, ¿no? Sí, es como cuando en primaria decías, voy a inventar un color nuevo, ¿no? Y empezabas con todos tus colores así a rayar, y nada más como que iba tendiendo un color como negro, café. Acabas en un café. Por más que variabas, siempre tendía el mismo color. Sí. Pues soy tan malo para las artes yo, ¿no? Entonces a lo mejor sí, o sea, teníamos los diferentes colores y ahora ya no estamos mezclando y pues eventualmente, pues si vamos a mezclar todo el pool, pues sí, ¿no? Vamos a sacar todos grisecitos, color. A lo mejor eso le pasó a los marcianos, ¿no? Por eso todos los describen como gris con ojos negros. Justo ese tema iba a entrar, miren. Hablando aliens? Ya en el... Ya entrando como en el tema un poquito más, digamos, fantasioso, especulativo. Morboso. Hay un libro de texto que yo tenía en prepa que se me quedó muy grabado como un pequeño, como artículo, no sé qué era, de un divulgador. Era un físico de la UNAM, murió en un accidente, se llamaba Miguel, no recuerdo qué. Pero este investigador decía que la improbabilidad de que todos de los avistamientos que habían habido de vida extraterrestre que fueran falsos, viene por la premisa de cómo los describen, que los describen como humanoides. Dice, bueno, desde ahí, muy probablemente sea falso, porque si evolucionara la vida a millones de años de luz de acá, sería muy improbable que por todo el azar que llevó a la evolución a ser como somos ahorita, claro, que millones de años fuera algo igual, incluso parecido, o sea, no podría ser ni parecido a lo que conocemos acá, o sea, sería algo totalmente distinto. Mi pregunta es, partiendo de acá, de lo que dijo antes, de cómo evolucionó la célula justo para
pues para crear energía, para reproducirse. A millones de años de luz pudo haber sido algo distinto, o sea, la vida extraterrestre, por así decirlo, Pues, sería algo sí, totalmente distinto a la célula, a la base de la vida que pues conocemos depende acá. cómo sea el ambiente. O sea, las células en la Tierra se seleccionaron para vivir en el ambiente terrestre. O sea, no dudo que haya muchos planetas que puedan tener condiciones similares a la vida, a nuestra Tierra. Yo creo que sí. O sea, digamos, yo digo que existen todas las posibilidades, ¿no? Puede haber planetas que se parezcan, ¿no? Eso yo creo que sí. Que solo en esos planetas pueda haber vida, no lo creo. O sea, yo creo que, o sea, digamos, en nuestro sistema solar, nada más haciendo las probabilidades de nuestro sistema solar, en nuestro sistema solar hay 9 planetas, contando a Plutón, que yo le sigo dando su Team Plutón. Yo soy pro Plutón, ¿no? Entonces hay 9 planetas, cada uno con condiciones completamente distintas, ¿no? Y la vida se desarrolló en ¿no? O sea, con estas condiciones, ¿no? Por azar, lo que sea. Pero el chiste es que estamos seleccionados para vivir en estas condiciones. En cualquier otro sistema solar, no sabemos cuántos millones haya de sistemas solares, seguramente las condiciones pueden ser completamente distintas, ¿no? O sea, no sabemos en qué otras condiciones haya otros planetas y seguramente pudieron haber desarrolladose formas de vida que la vida hacía, digamos, a muy, muy, muy grandes rasgos, una transmisión de información, ¿no? O sea, yo consideraría que algo muy importante de la vida es que se transmite información, ¿no? Es la capacidad de poder transmitir información entre entes, ¿no? O sea, y entonces esa capacidad de tener información y poderla transmitir a descendientes, supongo que se debe de poder dar en muchos otros planetas, que no necesariamente tienen las condiciones de la Tierra. Luego, entonces, ¿quién sabe cómo se seleccionaron, ¿no? ¿Qué tipos de vida se seleccionó para transmitir esta información en otros planetas? Entonces, sí, yo creo que podríamos encontrar vidas muy distintas. Sí, muy distintas. Sí, pero lo que pasa es que dicen que en gran medida la vida, o sea, que conocemos o como la concebimos aquí en la Tierra, está fundamentalmente basada en la química del oxígeno. Y lo que pasa es que supuestamente el oxígeno pues es como un elemento muy versátil, ¿no? En cambio, hay el silicio, por ejemplo, su manera de estructural, de ordenarse, pues tiende a ser como más cristalina y tiende a formar como figuras más simples o ser un poquito más sencillo. Entonces supone que si se pudo haber desarrollado vida en otros planetas, si fuera de silicio, tendríamos que buscar como vida mucho más sencilla. No tan variada, no tan compleja. En cambio, si fuera del oxígeno, sí hubiera como más probabilidades de que sea como con moscas y hipopótamos y gusanos, ¿no? O sea, como pasa aquí. Ajá. La imaginación no nos alcanzaría es para... que realmente es el problema. No lo podemos discernir. Porque no sabemos, por ejemplo, a otras presiones, ¿no? Exacto. O sea, que lo estamos suponiendo una presión de las que conocemos, pero cómo se comportarían estos elementos, cómo se comportan estos elementos a distintas presiones, a distintas temperaturas. Sí. Si nada más en el fondo del mar o en nuestro mismo planeta, presiones altísimas, hay seres gigantescos y horribles. Ahora, yo no quisiera encontrar vida extraterrestre así de kilómetros de tamaño. Incluso el puro hecho de que existan los extremófilos, pues ya bueno, los extremófilos son los que viven en condiciones muy raras, muy ácidas, muy básicas. De la Tierra. De la Tierra. Ahora hay que imaginarnos, ¿no? Puede haber extremos, o sea, digamos... Los extremófilos de lo que ya para nosotros es extremo, pues ya estaría muy cañón. Entonces, siguiendo con lo del tema, doctora, para así haciendo switch, a ver si no le muevo ahí lo de las ideas. Justo hablaba de la célula, ¿no? O sea, nosotros el entendimiento que tenemos, o yo veo
que la sensación que tenemos de que todo tiene un fin, un comienzo y un final, viene de la vida misma, de la muerte celular, desde que nace hasta que se acaba. O sea, como que esa sensación de que vamos a tener un final, o de que todo lo que hacemos tiene un final, viene, pues sí, de nuestra comprensión que tenemos como intrínseca de la vida. Entonces, justo, bueno. Pero yo ahí o Ajá, sea, sí, es sí, desde sí. nuestra comprensión, desde 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 que punto estamos humano. vivos. Ajá. No, por ejemplo, las bacterias. Ajá. Las bacterias, no, en las bacterias este concepto de muerte como tal, pues digamos, no es así como nosotros, como lo que es desde donde me escribiste, o sea, sí estamos programados para morir, nosotros sí estamos pero las bacterias que yo considero que están vivas, creo que no lo pondré en duda, realmente no tienen este concepto de muerte. O sea, una bacteria, cuando nosotros nos reproducimos, pues ya saben cómo nos reproducimos, ¿no? Pero las bacterias simplemente se parten en dos. Y entonces una bacteria crece y se parte en dos. Entonces no se muere, sigue, o sea, y esas dos se parten en dos, y se parten en dos, y se parten en dos. Entonces, como tal, no tienen este ciclo que nosotros decimos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ellas tienen, crecen, ¿Se duplica? se duplican, crecen, se duplican, crecen, se duplican, crecen. Y bueno, sí, se mueren cuando viene algo catastrófico, como que pues, las deja sin comida, o sea, se mueren por eventos. O sea, pero las bacterias así... Podrían seguir vivas infinitamente. Sí, o sea, Wow. todas las bacterias, Guácala. o sea, obviamente todas las bacterias que tenemos actualmente son hijas directas, pues bueno, igual que nosotros, todos somos hijos directos de algún pariente vivo, De ¿no? millones de años. De millones de años. Pero digamos, este concepto de que nosotros sí vamos dejando hijos y el papá se va, o sea, los progenitores nos vamos muriendo. Pero en las bacterias, pues nunca queda claro cuál fue el progenitor. Simplemente te partes en dos, y luego te partes en dos, y te partes en dos, y pues... Sí, podríamos decir que la última persona que ha nacido en este momento del mundo es como una extensión más, hablando de información, del primer humano Exacto, que existió, exacto. ¿no? Sí, Si sí, fuera con sí, la bacteria. sí, no todo. tiene memorias de esa persona, en teoría, porque sus memorias están guardadas en su ADN, en su información. Ajá. Eso está muy loco. ¿Te lo habías puesto a pensar? No, pero... O sea, tú tienes, por así decirlo, los recuerdos en tu ADN del Claro, primer... No, de es todo un lo que trabajo, me pasaba. acuerdo que hice ayer, ¿no? O sea, pero... De hecho, esto también viene como con este concepto justo del existencialismo y demás, de justo donde se frontea, o hay como están pegados los conceptos ya de las formas cíclicas, ¿no? De vida. O sea, sabemos vida. que la energía justamente no se destruye, se va Se transformando transforma. en otras formas pues sí, no existe conciencia en otro tipo de materia, pero la información sigue ahí, ¿no? O sea, se sigue perpetuando. Claro. Entonces se puede ver como un alivio a esta ansiedad como existencial. Saber que de alguna forma sigues existiendo, ¿no? Nada más retomando un poco de esto de las bacterias que, te digo, estrictamente no se mueren, sí se ha especulado un poco de cuándo inicia esto de la muerte, ¿no? Porque inicialmente los bichos pues se dividían, pero en algún momento se inventó el sexo, ¿no? O sea, porque las bacterias se dividen por bipartición, que es reproducción no sexual. La diferencia con nosotros, que sí nos morimos, es que tenemos reproducción sexual. Y al parecer, cuando entró la reproducción sexual, ahí viene la muerte. O sea, ahí empiezan los programas de muerte, ¿no? Y hay unos bichitos muy bonitos que se llaman volvox, o sea, que son como bacterias, ¿no? Inicialmente, que se dividen por bipartición, ¿no? Pero también las células, las bacterias, pues tienen la desventaja de que, pues sí, ahí viven en su medio y todo, pero no hacen mucho más, ¿no? O sea, solo pues pueden transformar por lo de alrededor. Comen, o sea, comen, se duplican. se duplican. Ajá, no tienen y mucho ni siquiera más, mueren. ¿no? Ajá. Y entonces viene la evolución a organismos multicelulares, ¿no? En donde ya se empiezan a juntar para hacer cosas un poco más complejas, ¿no? Lo que hacen muchas células no es lo mismo lo que puede hacer una célula, ¿no? Entonces empiezan a hacer estas colonias con organismos que todavía son independientes, o sea, cada uno puede vivir por su cuenta,
pero se empiezan a juntar en organismos, ya lo que le llamamos los organismos coloniales, que se empiezan a juntar y empiezan a tener, cada célula empieza a tener diferentes funciones, ¿no? Tú te encargas de esto, yo me encargo de eso, y aquí viene un poco lo que es, empiezan a surgir los órganos especializados para cosas distintas. Los famosos organelos. Los organelos y cosas así. No, porque esto es a nivel macroscópico, o sea, no es dentro de la célula, sino el que tú te encargues de hacer una cosa. Tú vas a ser célula reproductora, tú te vas a encargar a tener hijos, y nosotros todas las demás células, vamos a apoyarte, te vamos a dar recursos para que solo ustedes se reproduzcan. Y entonces aquí viene una gran partición en donde ya no todos se dividen, sino solo hay unas células que son las encargadas de generar el siguiente organismo y todas las demás se mueren. Eso es una gran transición a volverte multicelular, ¿no? La primera gran transición que se ha visto así de cuando un organismo unicelular pasa a empezar a juntarse para ser multicelular, es esta división de trabajo en unas células que van a darle de comer a las otras y van a cuidar a las otras, y que estas otras sean las que transmitan la información, y las que nosotros que te vamos a cuidar, nos vamos a sacrificar porque tú puedas pasar adelante, ¿no? O sea, es la primera. Todo eso pasa, yo... O sea, me comí unos chetos ayer, ¿no? Y entonces, ni enterado, o sea. Eso, ¿no? De ahí, y eso da paso justo a la reproducción sexual, ¿no? En donde, o sea, lo que hacemos, o sea, los que nos reproducimos sexualmente, es eso, o sea, nosotros somos un vehículo, ¿no? Que lo único que hacemos, o sea, todos nosotros estamos hechos para cuidar a nuestras gónadas, o sea, a nuestros testículos y a nuestros ovarios, que van a producir espermatozoides y óvulos que van a dar la siguiente generación. Entonces, todos nosotros somos un vehículo para poder generar a la siguiente generación. Todas nuestras células se mueren, por eso nos morimos, sí. Claro. Todos nosotros nos morimos, y lo único que se transmite son nuestros óvulos y espermatozoides que lleguen a formar un nuevo organismo. Y entonces, o sea, cuando dicen, bueno, ¿cuál es nuestro propósito en la vida? Transmitir información. Exactamente, desde el punto de vista biológico, nuestra única propósito en esta vida es reproducirnos. ¿Para qué estamos? Para cuidar de nuestras preciadas joyas de la corona, como dicen por ahí, para que puedan transmitir información a la siguiente generación. O sea, que entonces existe ese concepto, la frase que dijo antes de que empezara esta explicación, justo de que la variabilidad genética, o sea, de la reproducción sexual, está ligada completamente con la muerte, ¿no? O sea, desde que nos empezamos a reproducir sexualmente, claro, a variar con otras células, con otros organismos, para que existiera variabilidad genética y por lo tanto tener más posibilidades de sobrevivir, nos condenó a morirnos, básicamente. Condenó a que solo estamos cuidando, todos nosotros estamos hechos para cuidar a estas células que sí van a poder seguir adelante. Y todas las demás se sacrifican por mantener a esas células, y luego pues ya todas las demás se mueren. Lo único que sobrevive fue aquella que dejaste pasar. Claro. Y otra reflexión así súper importante, lo último que dijo como desde un punto de vista biológico, el único sentido de la vida es reproducirnos. Sí, exactamente. O sea, no me quiero imaginar la tristeza de Para, que en su vida se va a reproducir. Sebastián. No deseo. No, sí, ahorita estamos, o sea, las nuevas generaciones están perdidas. O sea, con eso de que ya ahora todos perrijos y demás, biológicamente son un fracaso. Biológicamente son un fracaso. Es como de esta teoría que existe de que en algún punto no conocemos vida extraterrestre porque hay un escalón que no podemos pasar. Yo creo que esa es la tendencia de que terminamos teniendo como mascotas y ya nadie se quiere reproducir. Exacto. Y ahí sí se estanca y nos caemos al pozo. Civilizaciones por civilización. Pero no es solo mi culpa, no me que hemos sido exitosísimos reproduciéndonos, sí. Eso no cabe duda, ¿no? Sí. Que a lo mejor sí está bien que tengamos un freno a eso de la reproducción, porque... Sí, ya son 7,000 millones. Sí. Bájale, dame las gracias. Las bacterias, ¿cuándo se mueren las bacterias? Las bacterias les pasa lo mismo. O sea, las bacterias, como les digo, se dividen. ¿Hasta cuándo? Hasta que se les acaba la comida.
¿no? Pues es lo que nosotros, o sea, nosotros nos tardamos un poquito más. A una bacteria en un cultivo pues, se puede acabar la comida, no sé, en un día y bye, ¿no? Si a una bacteria no le pones medio nuevo y demás, pues se les acaba la comida y se muere. Pues nosotros estamos llegando a ese punto. Hemos sido tan exitosos en esto de la reproducción que nos estamos acabando nuestra comida, ¿no? En el momento que nos acabemos el planeta, pues obviamente nos vamos a morir igual que una bacteria en su medio de cultivo cuando se le acaba los nutrientes. Wow. Eso se escucha también como de... Sí, o sea, ni aunque lo forcemos, ya estamos llegando a nuestro límite. Que le frenemos un poquito, porque tampoco es que digamos, es que somos una especie en extinción, no. Entonces, sí, el propósito de la biología nos impulsa a reproducirnos. Pero bueno, también tenemos algo que en los humanos ha sido especial, que ha sido el cerebro. Ajá. ¿No? Entonces, el cerebro nos Como lo odio. Cambia las reglas del juego. Ajá. El cerebro ha cambiado mucho las reglas del juego, ¿no? Es lo que hace que no seamos completos, o sea, somos animales, eso no lo podemos negar, ¿no? Todos somos animales, hemos sido seleccionados con las reglas que se seleccionaron los animales, pero no nos comportamos como animales porque, como dicen por ahí, tenemos una ligera capa de cultura, ¿no? Nosotros no nada más transmitimos información en nuestro genoma, sino que también transmitimos información cultural, ¿no? O sea, fuera de nuestro genoma. Entonces, una cosa es lo que ahora ya no todo es sexo. No, ya no todo es sexo. Ya se pueden sentir tranquilos. Una información por fuera, ¿no? Lo que le llamamos, la cultura, que podemos transmitir también. O sea, es otro tipo de información que no va ligada directamente con nuestras células, sí, ¿no? O sea, es algo extra. Y eso es lo que nos permite balancear, digamos, y decir, oigan, sí, la biología dice que sigamos reproduciéndonos, ¿no? Eso, fuimos seleccionados para ser buenos, que nos pudiéramos reproducir. Cualquier bicho que no se seleccionó para ser un buen reproductor ya se extinguió, ¿no? Entonces, todos los que estamos aquí es porque hemos sido seleccionados para podernos reproducir exitosamente. Claro. Pero también tenemos la capacidad de darnos cuenta de que nos estamos acabando nuestro medio de cultivo. Sí, nuestros recursos. O sea, reproducirnos, pero no tan a lo bestia, ¿no? Sí, o sea, tenemos tiempo de ver lo que estamos haciendo. Ojalá tengamos tiempo todavía de echarlo para atrás. Y está curioso porque incluso desde un punto de vista como de años, también hemos sido una especie muy exitosa de que si tenemos 100 años de vida más como especie, aún así los dinosaurios o alguna otra especie ha estado en la Tierra muchísimo más tiempo que nosotros. Entonces, desde un punto de vista exitoso, biológicamente hablando, no sé si somos los mejores, ¿no? Y eso que la biología nos ha... O sea, digamos, nuestro éxito como especie ha sido que hemos podido adaptarnos a todo el planeta, ¿no? O sea, hay humanos... En cada rincón. En todos los hábitats, ¿no? La tundra, la selva, el desierto, ¿no? Hasta la Antártida. Todos lados. O sea, eso ha sido el gran éxito reproductivo del humano, ¿no? Sí. Pero eso ha sido no tanto por la biología, sino por la cultura, porque nos ha permitido usar, ¿no? O sea, crear condiciones que nos permitan esa vida, ¿no? O sea, nosotros hemos en vez de que simplemente como al resto de los organismos el medio selecciona al bicho, aquí nosotros hemos hecho al revés, nosotros hemos cambiado al medio para nosotros. Bueno, y en sí también hemos cambiado al bicho. Hemos cambiado al bicho, pero hemos cambiado más al medio. Ajá, sí. Últimamente hay dos como puntos súper interesantes acá. Dos vertientes súper interesantes. Tienes razón, nosotros hemos adaptado el medio por parte de para transmitir información, por esta forma de transmitir información fuera de la célula, en el mundo de las ideas, de lo no tangible. Los memes. Ajá. O sea, sí, así, literalmente así, ¿no? Como pasar memes, como pedazos de historia, de cultura, generación tras generación. Y parece que la siguiente vertiente, como dice él, puede ser ahora incluso modificar al bicho, o sea,
Estamos viendo un video ayer, él y yo, sobre esta tendencia que puede existir a los bebés diseñados, a modificar al ser humano para que se adapte a las nuevas condiciones que van a existir en el futuro, incluso fuera del planeta, para poder seguir propagándonos como una enfermedad, a seguir reproduciéndonos, que es lo que nuestra biología como los virus. Sí, que es lo que nuestra biología nos demanda, seguir existiendo donde podamos. Y en otra parte, o sea, yo creo que en la otra mano está esta idea que tenemos, o que está muy de moda ahora, que modificamos, por ejemplo, una planta genéticamente y ahora pues respira CO2, pero en cantidades masivas, y entonces así podremos modificar el CO2, o vamos a decir regularlo, porque también es necesario, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, de este modo también podremos terraformar Marte, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a ser más bien como en un futuro. Siempre la realidad supera la ficción. Claro, no me digan que estoy loco. No. En O sea, 5 años vamos ya. a eso. O sea, digamos, la técnica ya existe, que es la de CRISPR, ¿no? O sea, ya se puede modificar el genoma muy fácil. Regresando al principio de lo que yo hacía con mis ratones, eso era muy complicado. No existía esta técnica. No existía. Le estoy hablando hace 20 porque nos explicaba que los ponían en un vidrio y luego en una muestra. No, ahora es mucho más fácil. O sea, digamos, lo que a mí me tomó años hacer, ahora se puede hacer en meses, ¿no? O sea, mucho más rápido. Y además era algo que no se podía hacer en humanos, ¿no? Porque simplemente necesitabas tal cantidad de ovocitos, ¿no? De ratones y demás para que uno saliera bien. En cambio ahora, con unos cuantos ovocitos, o sea, ya se demostró, ya sí conocen la historia de las niñas chinas, ¿no? Que les modificaron el genoma. ¿No lo puede contar? No, de hecho yo le iba a pedir que se nos contaba con sus palabras cómo funciona el CRISPR. O sea, porque de ahí viene mucho, haz biología en casa, ¿no? Ajá. Bueno, no. Ahí tú has intentado el CRISPR. Pues si ya puedes hacer un hilo con tu cachete. Ajá. Sí se puede hacer. Es más, ahora que estuvieron las clases en línea con la pandemia, pues los laboratorios que tuvieron que hacer en casa, pues ahí mi hija le tocó entrar a la Facultad de Ciencias justo en pandemia, y pues ahí estuvo aislando DNA de la cebolla, así. Ajá, y cosas así, porque pues lo tuvo que hacer en casa, ¿no? O sea, entonces sí se pueden hacer, o sea, sí hay experimentos sencillos que se pueden hacer. Pero el CRISPR no. El CRISPR, o sea, es muy sencillo, pero pues sí requieres condiciones, o sea, sí tienes que poder meter una célula al bicho, ¿no? Para que sea, ¿no? O sea, no es tan, digamos, es muy sencillo dentro de un laboratorio, pero sin estas condiciones ideales. Pues más que nada el equipamiento. O sea, imagínense de qué tamaño es un ovocito. O sea, sí se imaginan. No, es que no sé qué es un ovocito. El óvulo de los óvulos que cada mes producimos las humanas, miden 100 micras. O sea, son chiquititos. Entonces necesitas, pues, o sea, ahí sí necesitas cogerlos. Pero obviamente, pues, no lo puedes coger con la mano. Necesitas un vidrio, o sea, cogemos un popote de vidrio delgaditito, ¿no? Tenemos un capilar, ¿no? Los que son capilares, que es un popote muy delgadito, que además lo estiramos, así coges con fuego, o sea, lo pones en el mechero, coges tu capilar y lo estiras, y entonces queda una punta muy delgadita. Y con eso, esas son las pipetas que usamos para poder coger a los ovocitos, a los óvulos, ¿no? A las células, porque son chiquititas. Y un óvulo que mide 100 micras es una célula grandota, a comparación de las células que tenemos en el cuerpo. Las resto de las células somáticas son mucho más chiquitas, ¿no? Entonces son realmente microscópicas. Necesitas, pues, un microscopio, ¿no? Por lo menos necesitas un microscopio. Necesitas poder agarrar a la célula, y necesitas tener una jeringa con cuál le vas a meter el DNA, ¿no? Entonces, digamos, sí lo puedes hacer, no es muy complicado, pero necesitas por lo menos tener un microscopio y por lo menos tener las pinzas adecuadas, sí, o sea, por lo menos mi alegría. Los juegos dentro de 100 años van a ser así como de crea tu propio feto, crea tu propio bebé. Exacto. Pero digamos, sí hay pero digamos, no es tan complicado. Digamos, sí se puede conseguir o sea, sí puedes conseguir microscopio, sí puedes conseguir capilares. Digamos, no es nada fuera de lo común, ¿no? No es algo así súper complicado, ¿no?
Pero, ajá, bueno, ya para ir más o menos concluyendo, No, sí, porque más se bien nos va... regresando, ya estaba interesante. Ah, sí, bueno, puedes si quieres regresar a lo que le habías comentado, porque ya también vamos a ir más o menos cerrando y concluyendo. Porque No, es que te interrumpí en tu pregunta, pero... No, de hecho tú preguntaste algo, ya no recuerdo qué. Ajá, o sea, ¿se puede explicar qué es el proceso de que era el CRISPR? CRISPR. Ajá. Bueno, el CRISPR es o sea, estas enzimas, ¿no? Que son proteínas que pueden leer el DNA o o sea, nosotros, o sea, si tú coges el DNA y vemos esta hilera, este hilo que se puede ver, puedes ver el hilo, pero no puedes ver la secuencia. O sea, no podemos decir, está la base 1, 2, 3, 3, 1, o sea, no la podemos leer. Eso no, a ojo no se puede hacer, ¿no? Hay técnicas especiales que nos permiten ver esta secuencia, pero esas son complicadas, ¿no? Pero en la célula existen moléculas que sí pueden leer esa secuencia, ¿no? Ellas sí los pueden leer. Nosotros no, pero... La Cas9 en el caso del CRISPR, Exacto, ¿no? Ajá. no. Entonces hay estas moléculas la Cas que pueden ver esta secuencia y entonces tú le puedes dar una secuencia, o sea, literalmente eso se sintetiza en el laboratorio. En el laboratorio tú puedes químicamente sintetizar estas escaleras, esta secuencia, entonces tú puedes decirle a un sintetizador, hazme la secuencia 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿no? Esa secuencia ya la tienes en un tubito, ¿no? Es un pedacito de DNA que se sintetiza en el laboratorio por mecanismos químicos, ¿no? Los químicos lo saben hacer muy bien. Y nos los dan, nosotros tenemos esta secuencia, nosotros la metemos en el tubito junto a esta molécula Cas que la agarra y va a buscar, o sea, esa puede buscar dentro de todas las millones de secuencia que tiene el DNA, encuentra una que sea igualita a esa. Y entonces se pega a esa secuencia y ahí corta, ¿no? Entonces, si nosotros ya sabemos cuál es el gene que queremos modificar, sintetizamos en el laboratorio esta secuencia de este gene, por ejemplo, 1000 unos, se la damos al Cas la agarra y busca dónde está ese gene y se pega en ese gene y lo corta. Entonces nosotros podemos modificar específicamente el gene que nosotros le decimos que queremos modificar. Wow. Y ese gen puede ser el gen que está relacionado a una enfermedad horrible. Exacto. Y puedes prever que tu bebé nunca vaya a tener esa enfermedad en su vida, pero también puedes modificar qué tan alto va a ser si supiéramos todo eso. Si supiéramos. Pero qué tan lejos tenemos los mecanismos, o sea, justo ya tenemos los mecanismos moleculares, digamos, las herramientas para poder hacer eso. Lo que nos falta justo es el conocimiento. Yo estudio biología del desarrollo, justo estoy en esa área y justo ese es el gran gap que tenemos. O sea, la parte molecular, los mecanismos más o menos los entendemos a nivel de tenemos estos genes y sabemos cómo se prenden y se apagan los genes y demás, pero todavía nos falta muchísimo por entender cómo estos genes hacen que nos desarrollemos, ¿no? Entonces hay muy poquitos genes que sepamos exactamente este gene hace esto, este gene hace esto. Como es un sistema muy, muy grande, no tenemos todavía como una capacidad suficiente. No. Y lo que aprendimos ayer... Sí, es lo que estamos hablando ayer justo. ya relacionamos todo. Algo parecido hablamos ayer. Ojalá tuviera biología, ya sacaría 10. O sea, sabemos como que, digamos, en un futuro hipotético, o tú con tu experimento dices, no, pues quiero modificar la altura de mi bebé, ¿no? Y creemos que está relacionado con tal gen. Tú lo modificas y ya vas a recibir a tu bebé muy feliz y sí empieza a crecer muy alto, pero resulta que también ese gen estaba relacionado con algún otro y que resulta que tiene un ojo acá también, ¿no? Exacto. O sea, cosas bien raras. Una bola. No podemos arriesgarnos porque no sabemos cómo interactúan los genes entre sí, ¿no? Exactamente, sí. O sea, para empezar, o sea, digamos, hay muy poquitos genes que sabemos exactamente qué hacen, ¿no? Estas son lo que le llamamos las enfermedades monogénicas, las que sí sabemos que hay un gene que hace que te dé tal cosa, ¿no? Pero son realmente muy poquitas las que tenemos eso. La mayoría de las enfermedades o de todos los rasgos que tenemos tienen que ver con muchísimos genes, muchísimos.
hoy en la mañana justo acabo de ver un artículo que dice que, o sea, sabemos que el color de la piel nos las da la melanina, ¿no? Lo que hace que yo tenga esas manchitas ahí, o sea, el color de nosotros, de los ojos, del pelo, es por una proteína que se llama la melanina, que lo producen unas células que se llaman los melanocitos, ¿no? Y qué tan negritos o blanquitos seamos tiene que ver con cuánta melanina se produce, ¿no? Bueno, Ok. y es algo muy sencillo. Dices, pues sabemos la bioquímica de la producción de la melanina, sabemos que este enzima, que tenemos este sustrato, que se pasa y eso hace que se haga la melanina. Digamos, la vía bioquímica la conocemos perfectamente. Pero acaban de hacer una justo mutación con CRISPR-Cas, buscaron 2 células, una que produce más y una que produce menos melanina, vieron cuál era la diferencia genética entre ellos, encontraron muchísimos genes y fueron mutando de uno en uno todos los genes que encontraron para ver qué tenía que ver con la producción de melanina. Encontraron 170 genes relacionados con la producción nada más con la producción de la melanina, 170 genes. Entonces, nos parece mucho, pero en un margen de millones, pues nada más es... Ya son poquitos, pero para modificarle a una... O sea, si quieres que tu niño sea más güerito, o si tenga los ojos azules, o sea, no es cosa de un gene. Habría que modificar alrededor de 170 genes, ¿no? Y en general, o sea, todas las enfermedades son poligénicas, ¿no? Quiere decir que muchos genes participan en eso, ¿no? Como la diabetes, el cáncer, ¿no? O sea, no es el gen de la diabetes, o sea, hay miles de genes que están interaccionando, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que es más complicado para poder hacer bebés de diseño, que todavía no sabemos, o sea, empezamos a entender el idioma del DNA, o sea, digamos, es un código genético, empezamos a entender el código genético, pero apenas estamos en pañales, o sea, realmente todavía es como cuando uno empieza un idioma, a hablar un idioma, o sea, ya sabemos decir hello, goodbye, I want to go to the bathroom, ¿no? Ya le estoy agarrando la onda, ¿no? Y todavía te falta el verbo to be, todavía no sabes ni el verbo to be. No, entonces apenas estamos en hello, goodbye y pollito chicken y gallina gen. No, todavía no sabemos no podemos leer a Shakespeare, ¿no? O sea, sí, claro, ajá. Entonces, esas son las sutilezas que todavía nos faltan para realmente poderlo hacer. Ahora, no dudo que ya vamos hacia allá, ¿no? O sea, sí cada vez entendemos. Es que más. parece que hay como una coyuntura, estamos en un momento justo donde de repente, pum, un montón de cosas de CRISPR, y algo que va a ser bien, o sea, algo que está ahorita muy en juego es la inteligencia artificial. Eso nos va a dar un impulso enorme. En un antes y después de lo que podría ser la vida, ¿no? Exacto, exacto. Mejor momento para hacer mi podcast. El mejor, justo. Bueno, doctora, ya creo que nos estamos pasando un poquito de tiempo. Para ir concluyendo, se me hace una buena pregunta. Decir, tal cual está en una área de la ciencia que está pues en la vanguardia, ¿no? De lo que se puede venir. Alguien que nos esté escuchando y que quiera terminar optando por esa rama, ¿qué consejos le daría? ¿Qué tendría que ser bueno? ¿De qué intereses tendría que tener? ¿O únicamente usted dice con que tenga ganas, con que sea bueno en laboratorio? ¿Qué le diría? Pues, o sea, esto es un área, o sea, la biología del desarrollo, les digo, es un área que está justo ahorita digamos, en auge, ¿no? Desgraciadamente, en México habemos muy pocos, o sea, muy pocos que nos dedicamos a la biología ¿no? del desarrollo, ¿no? Y se viene todo esto, se vienen las modificaciones genéticas, ¿no? Les digo, y la integración, porque además es algo que es a integrar, ¿no? Es muy integrativo, porque ustedes que son físicos, ¿no? Vienen, pues ustedes saben cómo se mueven las moléculas, ¿no? Pero de que se muevan las moléculas a que cómo funciona una molécula ya es distinto, ¿no? No es lo mismo decir, pues ahí están los átomos, bueno, y esos átomos, ¿por qué logran hacer un enlace covalente, ¿no? ¿Cómo es que se hace y luego de ese enlace, cómo eso a nivel de física muy básica, luego vamos a nivel de las células, sí, ya sabemos que la célula tiene organelos, el núcleo, la mitocondria, no sé qué, pero cómo se juntan dos células o sea, ¿por qué no salen los brazos donde nos salen? ¿Por qué no salen del mismo tamaño? ¿Por qué no tenemos uno más grande que otro? ¿Por qué los ojos nos salen ahí? O sea, ¿cómo? O sea, la parte molecular la entendemos a nivel de célula, pero ¿cómo estas células se juntan para hacer un organismo? Es una pregunta que todavía, o sea, no queda claro. No queda claro cómo nos salen los ojos donde nos salen, por qué solo dos, por qué otros bichos tienen más ojos, o sea,
todas esas cosas digamos, la forma y la función, ¿no? ¿Por qué el hígado no sale ahí? O sea, ¿por qué el hígado hace lo que hace? Sí. ¿No? Y los pulmones otra cosa. ¿Cómo se define cuando el pulmón, ¿no? Entonces, eso que es la biología del desarrollo básica, todavía no acabamos de entender. Y si nos metemos al sistema nervioso, que es ya el cerebro, peor, ¿no? De neurociencia, toda la parte de la conducta, o sea, ¿qué nos hace, como decían hace rato, ¿no? ¿Qué nos hace ser un asesino serial? ¿No? O sea, ¿por qué un asesino serial es un asesino serial? Y porque, o sea, entonces son niveles de entendimiento, ¿no? Que todavía nos falta mucho. Entonces, a cualquiera que le interese, es un área maravillosa. Cualquiera que le interesen cualquiera de estas preguntas, ¿no? O sea, que alguna vez haya preguntado, ¿no? Por ejemplo, de un huevo que se comen todos los días en la mañana, a veces salen pollitos. ¿Cómo de ese huevo sale un pollito, no? ¿Por qué? O sea, ¿qué? Si cuando uno abre un huevo, lo único que ve es una clara y una yema, ¿cómo eso se puede organiza transformar para un pollo, ¿no? Ajá. Entonces, si alguna vez se han preguntado cosas de ese estilo o por qué a veces uno se deprime y otros no, todo lo que son las enfermedades mentales, todo eso, digamos, está dentro de esta área, ¿no? De lo que es biología del desarrollo, ¿no? Y neurociencia. Yo creo que también es la siguiente frontera que tenemos, ¿no? Ajá, bueno, yo creo que en física lo que ayuda mucho es las matemáticas a predecir y comprender qué va a pasar y por qué va a pasar, ¿no? Entonces yo lo que veo es que esta parte de genética, cuando logremos comprenderla, vamos a poder comprender por qué lo que pasa sucede, o sea, pues pasa. Ajá. Y va a ser como el modelo matemático, entre muchas comillas, pero de sistemas biológicos más grandes. Sí. Es como apenas estamos acabando de entender el cómo y todavía nos falta el por qué, ¿no? Exacto, falta el por qué. Ajá, exacto. Bueno, fue una plática maravillosa, doctora, la verdad, un grandioso cierre de temporada. Aquí estuve conectando un montón de cosas y la verdad le agradezco mucho que haya estado acá. No sé si tenga algo más que decir. Está muy divertido, Ahí nos ayuda compartiendo con los demás y pues muchas gracias a los que estuvieron escuchando.